con APO y con la Secretaría de Gobernación en este recinto que son las escalinatas principales del Senado mexicano. Para esta inauguración contamos con la presencia de nuestra anfitriona, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora por el estado de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera. Nos acompaña Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población. Contamos con la presencia de Alana Armitage, representante del Fondo de Población para las Naciones Unidas. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento cultural para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio con este importante evento, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de nuestra anfitriona, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Muchas gracias. Buenos días, honorables colegas, distinguidos invitados especiales y público en general que hoy nos acompaña. Sean todas y todos bienvenidos al Senado de la República, a la Casa del Pacto Federal. Saludo con afecto y gratitud a Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población, a Alana Armitage, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Por supuesto, a mi amiga y compañera, que en unos momentos se incorporará, Mónica Fernández, que es la presidenta de la Comisión de Gobernación. Nos honra con su presencia en este evento de forma muy importante, un ánimo entusiasta en esto que es el fin de las actividades de la 65ª legislatura. Este acto no solo marca el cierre de un capítulo importante de nuestra historia legislativa, sino también celebra los logros y avances alcanzados en materia de política de población durante este periodo. La exposición fotográfica que inauguramos hoy es un testimonio del compromiso del Senado de la República con la promoción de políticas poblacionales inclusivas y de vanguardia. Nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el recorrido y de proyectar este camino que hemos andado juntos en la construcción de un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos. Es un honor para mí dirigirme a ustedes con motivo de la inauguración de la Galería Fotográfica Memoria Histórica de la Política de Población en México, un acto que refleja nuestro compromiso institucional con la memoria histórica y el entendimiento profundo de la evolución de las políticas de población en nuestro país. A través de las décadas, hemos sido testigos de cambios demográficos significativos que han influido en todos los aspectos de la vida nacional. Esta galería fotográfica nos ofrece una ventana invaluable para observar y reflexionar sobre esos cambios. Las imágenes que hoy presentamos no solo documentan momentos históricos clave, sino que también nos invitan a reflexionar sobre los avances y las áreas en las que aún debemos trabajar. Cada fotografía cuenta una historia. Cada rostro y cada escena nos hablan de la diversidad y riqueza de nuestra nación, así como de los retos y logros en el ámbito de la política de población. Quiero agradecer profundamente al Fondo de Población de las Naciones Unidas
por su constante apoyo y colaboración en este y otros proyectos. Su labor incansable a favor de los derechos reproductivos, la igualdad de género y el desarrollo sostenible es fundamental para el progreso de nuestra sociedad. A la Secretaría de Gobernación y al Consejo Nacional de Población, mi reconocimiento por su compromiso y esfuerzo por la promoción de políticas públicas que buscan el bienestar de toda la población mexicana. Su trabajo es vital para construir un México más equitativo y próspero. Esta galería es un recordatorio de que la historia de la población en México es una historia viva, que sigue escribiéndose día a día. Es nuestra responsabilidad aprender del pasado para construir un futuro mejor en el que todas y todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar. Invito a todas y todos los presentes a recorrer esta exposición deteniéndonos y reflexionándonos para poder lograr que cada imagen nos inspire a seguir trabajando juntos y para que estemos en la trinchera en la que estemos, sigamos colaborando con el respeto institucional y el espíritu solidario en favor de las y los mexicanos. Sin duda, la política de población del futuro presenta desafíos complejos que solo podemos enfrentar si trabajamos de este modo. Hoy, más que nunca, es crucial que sumemos esfuerzos, construyamos alianzas y diseñemos políticas que respondan a las necesidades de nuestra población en su diversidad y dinamismo. Al unir nuestras voces y acciones, forjamos un camino hacia un México en el que cada persona, sin importar su origen o condición, tengan las herramientas para prosperar y contribuir en el desarrollo colectivo. Nuevamente agradezco su presencia y espero que este recorrido fotográfico nos enriquezca y nos dé una semilla de proyectos futuros maravillosos. Muy buenos días a todas y todos en este gran día. Desde luego que agradecemos el mensaje de bienvenida a cargo de nuestra anfitriona, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora por el estado de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera. Es momento de escuchar ahora el mensaje de Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población. Muy buenos días a todas y a todos. No me voy a repetir de agradecer a la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, no solo por habernos abierto esta maravillosa galería, sino por el apoyo que nos ha dado durante todos estos años a la política de población. Está por llegar Mónica Fernández, la presidenta de la Comisión de Gobernación, que ha sido un apoyo muy importante en todos estos años. Y yo solo quiero aprovechar este tiempo para hacer muchos agradecimientos. Primero que nada, bueno, pues al señor presidente por haberme dado la oportunidad de estar y la confianza para estar al frente de la política de población de México en esta administración, donde gracias a todas las políticas hemos logrado reposicionar a México, ¿no?, en el ámbito internacional como una de las políticas de población más avanzadas y progresistas. Eso es un logro, pues, de todas las instituciones que conforman el CONAPO, que son 11 secretarías y 5 organismos. Entonces, sobre todo es dar ese gran agradecimiento. Y creo que la oportunidad de que me haya tocado el 50 aniversario del CONAPO, mi obligación, pues era mostrar la historia de estos 50 años, que por cierto ha sido muy exitosa, una política de Estado exitosa por sus resultados. Tuvimos un poco de estancamiento a principios de este siglo y se recuperó ya en los últimos años. Y eso es por el trabajo de todas las instituciones del CONAPO,
del Congreso, del apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de mi equipo, que muchos están aquí. El equipo de CONAPO, aquí están los de hoy, pero también los de antes. Tengo población, tengo compañeros y compañeras con 30, con 38 años de antigüedad, o sea que llevan 30 y 40 años trabajando para la política de población. Saben muy bien quiénes son, por ahí ya tienen 30, 38, entonces muy grande agradecimiento y desde luego al equipo actual. CONAPO es una organización técnico-política con especialistas, con profesionales muy especializados, pues porque nuestro trabajo es generar cifras que apoyen todas las políticas del gobierno. Muchas gracias por acompañarnos, a todas y a todos, muchas gracias. Presidenta del Senado, compañero, queridísimo subsecretario, muchísimas gracias por todo. Desde luego que agradecemos la participación activa de la Secretaria General del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez Ramírez. Es momento de escuchar ahora a la representante del Fondo de Población para las Naciones Unidas en México, Alana Armitage. Muy buenos días a todas, a todos. Es un enorme honor estar aquí con ustedes. Un honor para el Fondo de Población de las Naciones Unidas participar en este recorrido de la memoria histórica de la política de población. La inauguración de esta hermosa exhibición que representa 50 años de compromiso y dedicación en la búsqueda de un México más próspero y equitativo. Saludo con mucho respeto a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la mesa directiva del Honorable Senado de la República, y quiero agradecer también al maestro Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y a la maestra Gabriela Rodríguez, secretaria general del Consejo Nacional de Población, por incluir al UNFPA en esta importante conmemoración. Y quiero destacar que hay colegas, como dijo la maestra Gabriela, también tenemos colegas del UNFPA que representan 50 años de trabajo. Así que realmente quisiera saludar a todas y todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy, los representantes de los COESPOS, de la sociedad civil, amigos y amigas todas. La hermosa exhibición que hoy contemplamos nos invita a apreciar y comprender la magnitud de los logros alcanzados en los últimos 50 años. Echemos un vistazo al pasado, al año 1974, cuando el mundo era un escenario muy diferente. Las imágenes nos narran cómo era la vida entonces: familias numerosas, ciudades menos urbanizadas y desafíos distintos. La población mundial rondaba de los 4.000 millones y México se acercaba a los 60 millones, con una tasa de fecundidad que superaba los 6 hijos por mujer. Con esta exhibición somos testigos de una metamorfosis social profunda. A través de los pósters vemos cómo a lo largo de estas 5 décadas la política de población de México ha impactado positivamente en la vida de millones de mexicanos y mexicanas. Muestra también el cambio de paradigma en la forma de pensar sobre población y desarrollo, de centrarse en las cifras de población a centrarse en los derechos humanos, la dignidad y el bienestar de las personas. En particular, en su derecho a decidir libremente si tener hijos o no y cuándo tenerlos, a ejercer la autonomía sobre su propio cuerpo y a vivir sin violencia. Hoy, México alberga cerca de 130 millones de habitantes y la tasa de fecundidad ha descendido a 1.6 hijos por mujer, un cambio que refleja la evolución de la sociedad. Gracias al trabajo del CONAPO
y todas las instituciones que han implementado la política de población durante estos 50 años, ahora podemos imaginar un mundo de derechos y opciones para todos. Un mundo en que cada niña y niño mexicano puede decir, yo decido. Yo decido evitar el matrimonio precoz y los embarazos no deseados, completar mi educación y a su debido tiempo mantenerme a mí mismo y a los hijos que libremente decida tener. En este mundo ideal descrito en esta exhibición, celebramos la diversidad y la diferencia. La inclusión no es una ocurrencia tardía. A medida que avanzamos hacia el futuro, reconocemos que los retos demográficos siguen siendo complejos y multifacéticos. La desigualdad persiste, la pobreza aún afecta a millones de mexicanos y la migración continúa siendo un fenómeno que exige atención y acción. Pero confiamos en que México seguirá siendo un referente mundial en la defensa y promoción del espíritu del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y el Consenso de Montevideo, alzando la voz en pro de los derechos reproductivos y la igualdad de género. El Fondo de Población expresa su orgullo por ser parte de esta historia y reafirma su compromiso de seguir colaborando, como desde hace ya 50 años, en la construcción de un México más justo, equitativo y próspero para todos. En este 50 aniversario, reconocemos todas las personas e instituciones que han contribuido a la noble labor de la política de población en México, a los miembros del Consejo Nacional de Población, a los y las legisladores, a los y las investigadores, a los y las activistas, a todos los ciudadanos comprometidos con el bienestar de la nación, les decimos felicidades. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la activa participación de la representante del Fondo de Población para las Naciones Unidas en México, Alana Armitage. Señoras y señores, le brindamos la más cordial bienvenida a la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, la senadora Mónica Fernández Balboa. Muchísimas gracias por acompañarnos, senadora, y desde luego le brindamos el uso de la palabra para que nos regale a todas y todos su importante mensaje. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a todos aquí en la Casa del Federalismo y pues por supuesto agradecer infinitamente la presencia de nuestra senadora presidenta de la mesa directiva, la senadora Ana Lilia Rivera. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por permitirnos realzar la importancia de este importante evento aquí, no solo en la Avenida Reforma, sino en este Senado de la República, que es la Casa del Pueblo. Muchas gracias, senadora. Por supuesto que me da mucho gusto saludar a nuestra amiga Gabriela Rodríguez, secretaria general del Consejo Nacional de Población, una incansable insistencialista, como dice Malu Micher, de este trabajo desde el CONAPO con la búsqueda de la igualdad, de la educación, de la inclusión, de la libertad desde el CONAPO. Por supuesto, un saludo con mucho gusto, Alan. Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Y al subsecretario Arturo Medina Padilla, muchísimas gracias. Me da gusto saludarlo como siempre. En el marco de los 50 años de la creación del Consejo Nacional de Población, pues la verdad es que ya se celebró el 50 aniversario hace poco menos de un mes, allá en la Secretaría de Gobernación, y pudimos escuchar testimonios de diferentes entidades y testimonios además de diferentes directores
y especialistas en esta materia y de la historia de lo que es el CONAPO. Pero esta muestra aquí en Paseo de la Reforma es un despliegue de imágenes y una ventana a las profundas transformaciones que ha vivido nuestro país a lo largo de 5 décadas. No nada más es una muestra del trabajo de CONAPO, sino es un reflejo de todas las transformaciones en nuestro país. Cada fotografía que aquí está expuesta narra una historia, narra un momento, narra una acción que ha incidido en la cultura y educación de todas y todos los mexicanos, siempre en una respuesta a las necesidades cambiantes de nuestra nación. La CONAPO ha jugado un papel muy importante y crucial en la formulación y ejecución de políticas públicas de generaciones enteras de mexicanos, contribuyendo a la creación de una sociedad más informada y más incluyente. Este aniversario nos permite la oportunidad de reflexionar sobre todos los logros alcanzados, pero también sobre los desafíos que aún enfrentamos. La exposición es un recordatorio de que el camino hacia el desarrollo y la equidad es continuo y requiere del compromiso y la participación de todas y de todos. Agradezco a todos, ya le dije a la senadora Ana Lilia, presidenta de la mesa directiva, y a quienes han trabajado arduamente para hacer posible esta exposición, a todos los colaboradores del Consejo Nacional de Población. Su presencia y estar aquí subraya la importancia de la memoria histórica y del valor de recordar y aprender de nuestro pasado para construir juntas y juntos un futuro más comprometedor. No me queda más que agradecer y reconocer el trabajo de CONAPO e invitarlos a que unidos, sigamos trabajando por la igualdad, por la educación, por la inclusión, por la libertad y construir sociedad y Estado, las políticas acorde a las necesidades de nuestra población. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos a la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, por su participación en esta importante inauguración. Finalmente, escuchamos ahora al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí estar en el Senado de la República, símbolo de la representación de las entidades federativas y del pacto federal que existe en nuestro país, y retomando lo que han mencionado las legisladoras, también en un espacio tan hermoso como Paseo de la Reforma, que ha dado cuenta de las expresiones en el espacio público. Hablo de las movilizaciones, de las marchas, incluso de los plantones que ha habido en sus calles, en su asfalto, en sus banquetas, y que han visto pasar la historia de nuestro país, de nuestras comunidades, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos, y para algunos también de sus hijos y sus nietos. Y esas expresiones en muchas ocasiones también tuvieron que ver con los movimientos por la lucha de los derechos a decidir, del derecho a decidir de las mujeres, del derecho a decidir de todos los sectores de la población, incluyendo los más desprotegidos y sectores vulnerables, por las diversidades sociales y culturales. Por eso hay que celebrar estar en este espacio, hay que celebrar estar con ustedes, los creadores de la política pública, los instrumentadores de la legislación, y también con las creadoras de la legislación, quienes participan de manera activa también en las reformas legales y constitucionales, y con su Cámara Hermana, también con la aprobación de los presupuestos públicos, que son lo que permiten que cualquier política pública en este país pues pueda avanzar
y es ahí donde se ve la voluntad política de un gobierno. Pues me detengo a saludar, aunque ya lo hayamos hecho, porque hay que destacar la presencia de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Muchas gracias por habernos abierto este espacio en el Senado de la República, en esta galería abierta del Senado. También saludo muy respetuosamente y con mucho gusto a la senadora Mónica Fernández Gamboa, Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación. Muchas gracias por el apoyo brindado para la realización de esta exposición en torno a la historia política de población en nuestro país. También quiero detenerme a saludar a Lana Armitage, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, quien entre muchas otras colaboraciones apoyó de manera directa a la realización de esta exposición y a muchos de los trabajos que llevamos a cabo desde la Secretaría de Gobernación y en particular desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. Muchas gracias. Y también quiero agradecer y saludar la presencia de la Secretaria General del CONAPO, Gabriela Rodríguez. Muchas gracias por ser esa insistente, ¿cómo dijo, senadora? Por ser insistencialista y ser una demandante recurrente e incansable de los proyectos que nos permiten hoy tener, primero, resultados en materia de política poblacional y segundo, una expresión que abona a la vida cultural también y política del desarrollo poblacional en nuestro país. Quiero decirles que, como ha mencionado el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy para el gobierno de la Cuarta Transformación es fundamental que nadie quede atrás y que nadie, como él lo reitera, quede afuera. Por eso es importante tener diagnósticos claros, que nos permitan tener un panorama sobre la vigencia de los derechos humanos. Si no sabemos a quién van a ir dirigidas las acciones del gobierno, cuánta población es la que debe ser destinataria de esa acción de gobierno del presupuesto público, pues podemos cometer errores. Para el gobierno de la Cuarta Transformación es prioritario atender las necesidades de los más pobres, poder traducirlos en políticas públicas útiles para todas y para todos y generar las reformas constitucionales y legales que sean necesarias. Y ahí el papel de las legisladoras y los legisladores de esta Cámara también es fundamental. De ahí es donde vamos juntos, en la transformación de ese marco legal vigente para atender a los más necesitados. Gracias a la política poblacional se permite tener datos certeros para atender a jóvenes, a mujeres y también a adultos mayores. El CONAPO ha proveído de datos fundamentales para el diseño de programas sociales como la pensión para adultos mayores o jóvenes construyendo el futuro, por mencionar solo algunos. Quiero señalar también que hace 50 años, cuando se fundó el Consejo Nacional de Población, al promulgarse la nueva Ley General de Población en enero de 1974, se estableció como objetivo del Consejo que todos los grupos participaran justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo. Dos datos que comentábamos en los eventos que tuvimos en el marco de este 50 aniversario. Cuando se creó el CONAPO, se estimaba que cada mujer que decidía, bueno, que tenía hijos, porque no podíamos hablar de que decidía tener hijos, que tenía hijos, tenía en promedio 6.5 hijos. Si no hay un demógrafo por aquí me va a corregir, 6.4.3, pero en promedio, redondeando, 6.5 hijos por mujer. Hoy tenemos promedio 1.6 hijos por cada mujer. Eso nos habla del impacto que ha tenido la política poblacional. Cuando se crea el CONAPO éramos poco más de 45 millones de habitantes, hoy somos un poco más de 132 millones de habitantes en nuestro país. Ahí está el reto para todas las instituciones del Estado mexicano, para el legislativo, para el ejecutivo y evidentemente también para el judicial.
Pero bueno, retomo, y desde entonces, desde 1974, el CONAPO ha regulado el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población y nos ayuda a identificar con mayor certeza los retos que generan los fenómenos demográficos. Gracias al CONAPO y a su Secretaría General, se diseñan instrumentos de análisis y se realizan estimaciones para las políticas públicas y que se tomen en cuenta en la transición demográfica en México. La exposición que inauguramos este día ilustra la memoria histórica de la política de población de México a lo largo de estos 50 años. Comienza con la nota del nacimiento del CONAPO, que en 1974 encabezaría las primeras planas de los diarios, aquel 28 de marzo, y también encontraremos, para quienes visiten la exposición, imágenes como la de su primera secretaria general, la maestra Luisa María Leal Duc, quien ya falleció, pero quien cambió la política de población pronatalista e impulsó la planificación familiar y la educación sexual. Y además, quien intentara en ese momento despenalizar el aborto por decisión de la mujer. Estamos hablando de un México que parece lejano y que hoy, gracias a la lucha de las mujeres, gracias a la insistencia, gracias a las insistencialistas de los derechos sexuales y reproductivos, en nuestro país pues tenemos avances legislativos y de política pública que permiten garantizar estos y otros derechos que habían sido negados a las mujeres en nuestro país. Regresando a la exposición van a encontrar también la fotografía de Gustavo Cabrera Acevedo, cuyas proyecciones de población demostraron que la población se duplicaba cada 20 años, estimaciones que fueran tan contundentes que llevaron a reformar la Ley General de Población y a fundar al CONAPO como lo conocemos hoy. Además, hay ilustraciones de eventos paradigmáticos que narran de manera gráfica la historia del CONAPO. Por ejemplo, están los carteles que promocionaron las conferencias internacionales de población de 1984, la única conferencia mundial realizada en nuestro país. Hay que verlo. También la importante conferencia internacional sobre población realizada en El Cairo, Egipto, en 1994, que incorporó los derechos reproductivos como derechos humanos y la ilustración referente a la conferencia regional en que se firmó el consenso más progresista en materia de derechos humanos, conocido como el Consenso de Montevideo. Están también muchos de los lemas y carteles que todavía la población mexicana recuerda, como aquel de "La familia pequeña vive mejor" y "Vámonos haciendo menos", hasta el actual que dice "Yo decido mi futuro", que se enfoca en fortalecer la autonomía de las y los adolescentes. Estas y muchas otras imágenes forman parte de la exposición que tendremos la oportunidad de disfrutar en este recinto hasta el 16 de agosto y que sin duda nos invitan a conocer la historia del Consejo Nacional de Población y su recorrido histórico. Finalizo diciendo que esta y la política que se genere por el CONAPO nos permitirá en un futuro próximo aumentar quizá los programas de bienestar, pero sobre todo atender de manera directa las demandas de los derechos humanos de todas las poblaciones en nuestro país. Celebramos el 50 aniversario del CONAPO, celebramos tener servidores públicos talentosos, con la capacidad y la voluntad de trabajar en favor del pueblo de México, nuestro reconocimiento y también de contar con un legislativo capaz de entender y traducir las necesidades de nuestra población en legislaciones que permitan hacer eficaces esos derechos. Agradezco mucho la posibilidad de acompañar esta inauguración. Saludo de nueva cuenta a las senadoras y la representación que tienen
en esta representación de la Federación en el Poder Legislativo, y los invito y las invito a participar en la exposición, y a quienes nos ven por las redes sociales, por los medios de comunicación, a venir aquí al Senado de la República, que tiene sus puertas abiertas para todas y para todos, y que podamos disfrutar de este paseo por la historia y la memoria de la política poblacional en México. Que tengan un gran día. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos a Arturo Medina Padilla por su participación en esta inauguración, y de este modo, señoras y señores, es como damos paso con el corte inaugural de esta importante y emblemática exposición hoy desde las escalinatas principales del Senado mexicano. Invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial. Si nos pueden ayudar con una cuenta regresiva, todas y todos los presentes, iniciando en 3, 2, 1, 0. Y desde luego le brindamos un fuerte aplauso a todos y cada uno de los realizadores de esta muestra de arte en el Senado mexicano. Los invitamos a realizar el recorrido por esta galería fotográfica en el Senado de la República. Concluida la inauguración de esta exposición fotográfica que usted podrá visitar hasta el 16 de agosto, en donde se estará haciendo un recorrido por la historia de la política de población en México. Hemos escuchado en esta inauguración las palabras de los titulares, los encargados de implementar la política de población en nuestro país, específicamente lo que ha ocurrido en México en los últimos 50 años, se cumplen 50 años de la creación del Consejo Nacional de Población. Estamos dando inicio a este recorrido, vamos a escuchar y poder también observar las imágenes de lo que nos narra a lo largo de estos 50 años y lo que ha sido las diversas políticas en torno a la población. Vamos a acompañar, en este caso, a la titular de este Consejo Nacional y a la senadora Ana Livia Rivera, acompañado por supuesto también del subsecretario de Gobernación, la senadora Mónica Fernández Balboa, en este recorrido. Las fotografías que usted podrá observar, que se encuentran específicamente en lo que son las inmediaciones del Senado de la República, nos hablan de esta historia, de lo que ha ocurrido en México desde hace 50 años, cuando específicamente las características demográficas de nuestro país eran muy distintas a lo que es hoy. Vamos a escuchar parte de este recorrido. Pero le hicieron ver los académicos del Colegio de México que no, que ya crecía muy fuerte la población, que eso ya había pasado a principios de siglo. Y entonces cambió en 74 el propio presidente para fundar el CONAPO. Ándale, que tenía 11 hijos, ¿o cuántos tenía Echeverría? Bueno, aquí, como ha cambiado, ¿no? Obviamente, de 1900 al 2000, pues claro, se va urbanizando mucho, ¿no? Todos los países del mundo, y también México. Esta es la primera. Fíjense que no había mujeres titulares de nada, todos eran hombres. Y ahora ya, y vamos por más. No, pero acuérdate que la vez pasada nada más estaban Concheiro y tú. Sí, no, o sea. Y vamos por más. Fíjate, no había, era la única mujer, por cierto, que no salen las fotos, pero ella fue la primera, Luisa María Leal, murió de cáncer, fíjate, un mujerón que pues iba con todo, ella iba todos los derechos sexuales y reproductivos, se adelantó como 20 años a la política internacional, Obviamente que no le permitieron despenalizar el aborto, pero de que lo intentó. Pero ella empezó, digamos que antes de ella no se hablaba de educación sexual en los libros de texto, ¿no? No se hablaba de eso, y menos de derechos reproductivos. Un mujerón, la primera que estuvo aquí en el CONAPO. Este es de los más famosos lemas que hizo historia. La familia pequeña vive mejor, se puede ver una iconografía como de los 60, 50, parece. Y quiero decirles que entonces
que la familia de hoy ya es pequeña. 3.3 integrantes por familia, ¿no? Los que somos de esa época tenemos como yo 8 hermanos, 7, 6, y la familia ya es pequeña. O sea, no solo la fecundidad bajó, sino también se logró esto de una familia más pequeña, inclusive en las áreas rurales. Las mujeres rurales tienen 2.4 hijos en promedio, hoy. Entonces tenían 12 que se les morían 3 y bueno, era otro momento. También hizo fama en su momento, ¿no? Vámonos haciendo menos. Y lo que me gusta es que iba contra el machismo. ¿Cuántos hijos tengo? ¿En qué colonia? ¿No? Sí, había ya lucha contra el machismo, fíjate, ¿eh? ¿En qué colonia? ¿En qué colonia? Porque tiene un hijo en cada colonia, ¿no? Entonces eso también fue muy interesante. El comienzo de CONAPO fue muy avanzado, fíjate, este tema. Menos machos, hombres. Este tema se dejó, hasta ahora se vuelve a hablar de masculinidades positivas, pero CONAPO empezó se adelantó a la cultura. Es de 1974, la familia pequeña vive mejor. Vámonos haciendo menos machos. Y apenas hace unos meses que discutimos aquí, hubieron voces que decían que esto era un atentado, que estas frases y estas cosas eran dañino, pensaban que era como que estábamos innovando algo, cuando ve 1974. O sea, en 50 años todavía nos falta avanzar mucho. O sea, es increíble. Increíble. ¿Quién vive en el pasado? La resistencia. ¿No? Bueno, Gustavo Cabrera fue justamente él con René, a ver, recuérdenme, ahorita me acuerdo el otro nombre. Él fue el investigador que le fue a decir al presidente Echeverría: no, señor, ya estamos duplicando, ya pasó, claro, porque bajó la mortalidad y subió la esperanza de vida, las vacunas, las medicinas, la urbanización. Entonces, eso es cuando empieza a crecer. Antes se morían y nacían, pero de pronto todos los que nacían no se morían, ¿no? Él fue, y después fue el segundo secretario del CONAPO, ¿no? Pero él fue clave para que cambiara la política de población de México. Gustavo Cabrera, demógrafo, presidente del Colegio de México también. Y ahí vamos con los lemas, ¿no? Planificación familiar, una decisión de cada pareja, ¿no? Todavía, todas estas décadas son la familia, digamos. Un tema que ya no es el que abordamos nosotros en esta época, ¿no? Pero entonces se usaban mucho las historietas. Pero es educación, o sea, es educación. A lo mejor los temas, pero están yendo a pedir asistencia a un centro de salud, están platicando entre familia, están hablando de escuelas, o sea, todo están hablando con una campaña informativa de educación, o sea, está padrísimo. Y en esto no había nada. Hubo un secretario de Educación, y se daban pláticas prematrimoniales, me acuerdo. Creo que sí, pero no los fotografiaron. En el 38 hubo un secretario de Educación que intentó hacer educación sexual, Narciso Basols, pues cuando Cárdenas. Le costó el puesto por intentarlo. O sea, hasta aquí se empezó a lograr una educación sexual, temas que nadie hablaba. Por eso sí, una decisión de cada pareja. Y luego, esto me encanta presumirlo, porque en el CONAPO empezó el programa La Política para la Igualdad de las Mujeres y los Hombres, ¿no? Se hizo en 80 el Programa de Integración a la Mujer al Desarrollo, el PRONAM. Estaba ahí Guadalupe Rivera, la hija del pintor. Fue la primera mujer que empezó a decir que tendría que haber una política. Y ella fue la primera que empezó a hablar de que tendría que hacerse una política para la igualdad de hombres y mujeres. Y surgió el CONAPO, el PRONAM. 20 años después, pues se fundará el Instituto Nacional de las Mujeres, porque CONAPO es un poco creador de instituciones.
ya en 79, toda una serie de... Es que decíamos que con la información del CONAPO se toman decisiones, pero se hace legislación, pero también se toma política pública. Y vamos a hablar de los núcleos urbanos, es decir, dónde tienes que orientar tus acciones de gobierno porque hay mayor concentración de población. Núcleos urbanos, no, núcleos, bueno, urbanos y rurales, pero tienen otra denominación, ¿no? Que son lo que nos permite saber el nivel de concentración de la población y, por tanto, cómo incidir y cómo invertir, cómo meter agua, drenaje, escuelas, ¿no? Y saber si la infraestructura existente es suficiente o no. A ver, cuéntanos un poquito. Supongo que se refieren al equipamiento urbano, toda la infraestructura que se necesita para ofrecer los servicios a la población. Entonces, sí, eso generalmente pues está en las ciudades y hay una concentración de población, pero al mismo tiempo una dispersión. Entonces, ese es el reto precisamente como política de población y que tiene que ver con el tema urbano, poder ofrecer los servicios básicos de goce del desarrollo para la población. Y es que los estudios de accesibilidad que presentaste, Rodrigo, o sea, aquí nuestro coordinador de esos estudios de planeación y desarrollo, primeros libros para docentes sobre educación sexual, mira, 1979, que había, pues eran temas que los maestros, pues, les costaba mucho trabajo abordar, ¿no? El siguiente, están todos los secretarios generales, aquí está Jerónimo Martínez, ¿no? Que dirigió de 83 y las cosas, pues, que en su época se hicieron, ¿no? Aquí el contraste de 3 familias en 1940 y en 1984, ¿ah? ¿Cuántos y cuándo? Es interesante cómo va cambiando el mensaje, ¿no es cierto? Ustedes me piden la palabra ahora que quieran, ¿eh? Y luego en México fue la única conferencia mundial de población en el 84. Miren el cartel, qué lindo, que es como estos. Qué lindo, ¿verdad? 84 es la única conferencia mundial de población que ha sido en México. Estaba Bush de presidente en los Estados Unidos. Y Zona Libre fue un programa de radio que duró 30 años. En todo México. Concluyó su ciclo el año pasado y el día de ayer arrancamos una nueva serie de radio con Radio Educación que se llama Comunidades en Movimiento, ¿no? Que va a estar estos próximos meses, pero esto hizo época, todavía algunos estados tienen su programa Zona Libre para difundir la política de población. Hoy se nos va la presidenta. Muchísimas gracias. Ya luego voy a venir a recorrerlo todo. Cuando puedas. Gracias. Sí, claro. Gracias. Una forma de entender cómo ha cambiado el país es a través de la implementación de este tipo de políticas que sin duda han permitido cambiar un poco la mentalidad, la forma de pensar de las y los mexicanos. Se daban datos en relación a 1974, cuál es la situación que existía en México, y los datos de hoy nos permiten conocer que hay un México totalmente distinto a lo que ocurría hace 50 años. Esto es parte de lo que se está ilustrando en estas imágenes que usted puede visitar. Se encuentran en las inmediaciones del Senado de la República. Le quiero agradecer, por supuesto, el que nos haya acompañado en esta transmisión, invitarlo, por supuesto, para que nos acompañe en las diversas transmisiones del canal del Congreso. Muchísimas gracias y hasta pronto.